Cuando piensas en animales peligrosos, los más comunes que se nos vienen a la cabeza son los tiburones, osos y otras criaturas grandes. Sin embargo, una de las criaturas más mortales que existen hoy en día es una que existe desde hace millones de años, el cocodrilo. Son tan mortales hoy como lo fueron en tiempos prehistóricos. Esta historia ocurrió en Costa Rica. El país en sí tiene muchas zonas con selvas tropicales en lugares recónditos. Pero también Costa Rica es conocida por sus hermosas playas, volcanes fascinantes y su inmensa biodiversidad. Aproximadamente una cuarta parte de su superficie se compone de selva protegida, repleta de vida silvestre, incluyendo monos araña y aves exóticas. Sin embargo, Costa Rica es también el hogar de la mayor cantidad de cocodrilos americanos en el mundo. Y así comienza esta historia. Existen dos especies principales de cocodrilos en Costa Rica: el cocodrilo americano y el caimán de anteojos. Claro que no quieres encontrarte con ninguno de los dos, pero el cocodrilo americano es al que debes evitar. Estos reptiles pueden crecer hasta 6 metros de longitud, aunque se registraron tamaños aún más grandes. Siendo adultos, pueden llegar a pesar más de 900 kilogramos. Los cocodrilos y los caimanes son carnívoros, lo que significa que solo comen carne y no son quisquillosos acerca de su proveniencia. Van a comer cualquier cosa que puedan atrapar, desde aves hasta peces, iguanas, tortugas, ciervos e incluso seres humanos. No tienen miedo de jugar sucio. Y no son fáciles de evitar, ya que tienden a residir en ríos, pantanos, lagunas, pequeñas islas, y se sabe que incluso se aventuran en el océano de vez en cuando. Pero lo que los hace tan temibles es que son cazadores muy eficientes. Los cocodrilos son animales muy pacientes y sus tácticas de caza giran en torno a su capacidad de esperar por horas y horas. Los reptiles cazan acechando sigilosamente a su presa desde el agua. Una vez que la han atrapado, es prácticamente imposible que escape. Esto se debe a que los cocodrilos tienen la fuerza de mordida más fuerte del mundo, y una vez que sujetan con sus mandíbulas a su presa, no suelen dejarla ir. Mientras la presa está luchando para salir de su agarre, el cocodrilo la arrastra al agua y la ahoga. Luego se la come, mordiendo grandes trozos de carne y se los traga enteros. No es un destino que cualquiera desearía conocer. Sin embargo, algunas personas no tienen tanta suerte. Jesús Alberto López Ortiz, apodado Chuco, era un hombre de 29 años que vivía en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Santa Cruz, en Costa Rica. Había vivido allí toda su vida y había logrado llamar la atención al convertirse en un jugador de fútbol semiprofesional de su equipo local. También tenía una esposa y 2 hijos a los que amaba profundamente. Y aunque no era necesariamente rico, Jesús amaba su vida, ya que llegó a jugar su deporte favorito ganando dinero. Como muchos equipos de fútbol, Jesús y sus compañeros de equipo a menudo tenían que reunirse para las sesiones de entrenamiento, pero fue durante una de estas que la tragedia sucedió. Había sido un día increíblemente caluroso en julio de 2023 en Costa Rica, y Jesús y su equipo estaban agotados luego del entrenamiento. El sol había estado golpeando sobre ellos durante todo el día y el grupo de hombres estaba sofocado bajo el sol. Cuando Jesús miró hacia el río, tuvo una idea. El agua parecía tan atractiva y fresca que el joven simplemente no podía evitar arrojarse a ella. Esto podría haber parecido una gran manera de refrescarse, pero rápidamente se hizo evidente que fue una de las ideas más mortales que Jesús había tenido en su vida. El río que había saltado era el río Cañas, un área que se sabía que era poblada por cocodrilos. Sin pensar en los peligros que podrían estar al acecho, Jesús comenzó a bañarse en el río. Todo lo que el joven sabía era que estaba sudoroso y que quería limpiarse un poco. Sin embargo, las condiciones del río no ayudaron a las posibilidades de Jesús de evitar un cocodrilo. El agua estaba turbia y era casi imposible ver a través de ella. Esto significaba que cualquier reptil peligroso que estuviera nadando no sería visto hasta que éste decidiera hacerse notar, y tristemente lo inevitable sucedió.
En un momento, Jesús estaba felizmente lavándose en el agua, riéndose de sus compañeros que se habían quedado en la orilla, pero a los pocos segundos había desaparecido. Los compañeros de equipo de Jesús no podían creer lo que acababan de presenciar. Habían sido solo segundos, pero Jesús había sido arrastrado bajo el agua en un abrir y cerrar de ojos. Al principio el equipo se rió un poco, pensando que Jesús simplemente les estaba haciendo una broma. No era la primera vez que el joven intentaba asustarlos, pero cuando empezó el movimiento violento, pronto comprendieron que la situación no era para tomársela a broma. En ese momento, el futbolista de 29 años estaba atrapado entre los dientes de un cocodrilo enorme y este estaba hambriento. Jesús trató por todos los medios de hacer que el animal lo soltara. Golpeó su cara con tanta fuerza como pudo, pero el cocodrilo no se inmutó. En cambio, el reptil mortal comenzó a girar. Esta es una táctica que los cocodrilos usan para someter y desorientar a su presa. El reptil comienza a girar increíblemente rápido, rotando tantas veces como puede, todo mientras mantiene a su presa en su boca. El movimiento sorpresivo y violento a menudo hace que la presa jadee en busca de aire. Sin embargo, como están bajo el agua, la mayoría de las víctimas terminan ahogadas, y esto es exactamente lo que le pasó a Jesús. Sus compañeros de equipo, junto con la multitud que se había formado a lo largo de la orilla del río, vieron horrorizados cómo Jesús y el cocodrilo se agitaban en el agua. Luego de unos minutos que se sintieron como horas, la paliza llegó a su fin y el agua se calmó. Luego, subiendo desde las profundidades del río, ocurrió un espectáculo que realmente traumatizó a los que estaban presentes. El cocodrilo emergió llevando el cuerpo de Jesús en su boca. El reptil mortal procedió a nadar con el cuerpo de Jesús, claramente asegurándose de que ningún otro depredador quisiera desafiarlo. Pero el equipo no estaba dispuesto a dejar el cuerpo de su amigo en las fauces del cocodrilo. Algunos voluntarios comenzaron a tratar de quitarle al reptil el cuerpo de Jesús. Por desgracia, a pesar de muchos intentos de lograrlo, notaron que el cocodrilo no liberaría simplemente al futbolista. Viendo que no había otra opción, un local agarró el arma que tenía en su casa y le disparó al cocodrilo. Cuando notaron que estaba muerto, los voluntarios se metieron al río para rescatar el cuerpo de Jesús y tomaron también el cadáver del cocodrilo. El Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica prohíbe la caza o matanza de animales protegidos como los cocodrilos, pero no se llevó a cabo una investigación, ya que quedó claro que los lugareños solo lo hicieron como último recurso. Una vez que el cuerpo de Jesús estuvo a salvo en tierra, su familia decidió enterrarlo en el cementerio local. El día de su funeral, más de 1000 personas asistieron a la procesión de Jesús. Todos eran amigos y familiares o personas a las que había ayudado durante su vida. Ya que el fútbol había sido su pasión, todos sus compañeros de equipo y su entrenador asistieron al funeral. Cuando llegó el momento de dar sus elogios, el entrenador del equipo dijo que Jesús sería recordado como una persona humilde, servicial y tranquila, y muy querido por sus compañeros de equipo. Como consecuencia del ataque, el gobierno de Costa Rica comenzó a investigar formas para hacer que los cuerpos de agua fueran más seguros para las personas. Querían reducir la cantidad de interacciones mortales entre humanos y cocodrilos, lo que se espera que resulte en una mejor armonía entre las dos especies y evite que más personas como Jesús Ortiz encuentren su aterradora desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. Correr de animales mortales suele ser uno de los peores errores que alguien puede cometer durante un encuentro peligroso. Muchos depredadores, como lobos, osos y grandes felinos, son instintivamente provocados por la presa que huye, lo que activa su impulso de persecución y a menudo lleva a la muerte. Dale al botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. En el episodio de hoy,
Vamos a revisar 3 ocasiones en las que personas intentaron escapar de depredadores mortales y terminaron encontrando su desgracia increíble. Chris era un tipo experimentado en el aire libre y un trampero experto. Solía colocar trampas en Alaska y era un verdadero conocedor de la supervivencia y el armamento. Le encantaba la soledad que le brindaba la naturaleza y la aventura de vivir de la tierra en el gran aire libre. En febrero de 1939, se dirigió a la isla del Príncipe de Gales, que abarcaba unos 2.500 kilómetros cuadrados. Hoy en día es famosa en el turismo por sus increíbles senderos para caminatas, camping y pesca. Chris siguió el río Thorn hacia arriba hasta sus sitios favoritos de trampeo. Llevó suficientes provisiones para sobrevivir un par de meses en la naturaleza. Había comprado recientemente un revólver Smith & Wesson 357 Magnum de última generación. Esto le habría costado alrededor de $1,500 en el dinero actual. Eran relativamente nuevos en ese entonces, tal vez solo se habían fabricado 5,000 hasta entonces. Pero Chris era un experto en armas y sabía la importancia de llevar una pistola así al aire libre. Caminó a través de la nieve junto al río. Después de 16 kilómetros, finalmente llegó a su cabaña. Este sería su hogar durante los próximos meses. Desempacó sus cosas y encendió un fuego. La pequeña cabaña se calentó rápidamente y Chris se acomodó a la vida en la naturaleza. Durante las siguientes semanas, continuó con su rutina diaria de revisar las trampas del día anterior y poner nuevas. Salía de la cabaña cada día, conociendo bien el área. Le gustaba la emoción de atrapar animales y luego llevarlos a la cabaña para desollarlos y despiezarlos. Tenía una colección impresionante y no desperdiciaba nada de cada animal. El 2 de marzo, Chris salió de su cabaña para no volver jamás. Empacó para el día. Llevaba su pistola en la funda y su cuchillo en el cinturón. La nieve comenzaba a derretirse y el follaje del bosque empezaba a despertar, ya que la primavera se acercaba. Lo siguiente se basa en pruebas circunstanciales presentadas por los investigadores de la época. Es una de las pocas explicaciones sobre la desaparición de Chris, y la dramatización de la historia se ha basado en incidentes similares y lo que se sabe sobre los ataques de animales. Chris había caminado unos kilómetros desde su cabaña. Estaba revisando las trampas que había colocado a lo largo del río Thorn. Su pequeño bote de remos estaba atado en el río. No podía usarlo aún, ya que el lago seguía congelado, pero sería útil a medida que el clima se calentara en las próximas semanas. Así podría pescar en medio del lago y moverse más fácilmente al otro lado. Mientras se acercaba al lago, escuchó un ruido. Se detuvo en seco y aguzó el oído, prestando atención. Desabrochó su revólver de la funda y lo cargó. Pero mientras lo hacía, notó que el muelle principal estaba roto. Descargó el arma, guardó las balas en su bolsillo y revisó nuevamente el muelle. Mientras lo hacía, escuchó otro sonido. Miró hacia arriba y vio la imponente silueta de un lobo a unos 90 metros de distancia. Estaba medio escondido detrás de un árbol, con los ojos fijos en Chris. Lo estaba observando. Chris retrocedió lentamente. Su revólver ya no le servía de nada. Lo volvió a colocar en su funda sin apartar la vista del lobo. Estaba en una zona de árboles pequeños. Eran delgados y enclenques. Sabía que no podría trepar uno si el lobo avanzaba, pero había árboles más grandes del otro lado del lago donde podría refugiarse. Había visto lobos antes. En el pasado eran tímidos y se asustaban rápidamente. Generalmente los veía de reojo mientras huían, asustados por su presencia. Pero esta vez era diferente. El lobo era audaz y descarado. Lo estaba cazando. Luego, para su horror, notó otro lobo entre los árboles a su derecha y otro a su izquierda. Estaba rodeado. Los lobos comenzaron a avanzar hacia él. Retrocedió sobre el lago congelado. La nieve crujía bajo sus pies. Sacó su cuchillo de la funda y lo sostuvo frente a él.
Era su única defensa. Con el corazón acelerado, retrocedió lentamente sobre el hielo. Mientras la manada de lobos lo seguía y salía de los árboles, Chris decidió echar a correr. Era un hombre en forma, de 40 años y en buena condición física. Lanzó su mochila sobre el hielo y corrió hacia el otro lado del lago. En cuanto empezó a correr, el instinto de los lobos se activó y lo persiguieron de inmediato. Pisándole los talones, cubrieron el lago congelado en poco tiempo. Chris casi llega al otro lado y trató desesperadamente de trepar un gran árbol. Cuando saltó hacia una rama baja, uno de los lobos saltó sobre él. Lo agarró y lo arrojó al suelo. Chris intentó defenderse con su cuchillo. Dio varios golpes, pero eran demasiados. El ataque duró minutos. Fue feroz y brutal. Luego, Chris quedó inmóvil. No fue hasta 4 meses después, en julio, que se reportó su desaparición. Sabían que solía salir a cazar durante meses en Alaska, por lo que su desaparición no se notó de inmediato, pero sus amigos se preocuparon cuando no supieron nada de él desde marzo. El comisionado de los Estados Unidos envió a 2 hombres a buscar a Chris. Encontraron su cabaña y registraron el área a fondo. Hallaron su bote de remos aún amarrado río arriba del lago, pero no había rastro del cazador. Decidieron que una búsqueda de Chris, si había fallecido, sería inútil entre todo el follaje de verano. Recogieron sus pertenencias de la cabaña y las enviaron de regreso a Ketchikan, de donde era Chris. Los amigos de Chris estaban descontentos con el resultado de la búsqueda. Exigieron que se hiciera más para encontrar a su amigo, así que organizaron otra expedición de búsqueda. La expedición fue liderada por el ex guardabosques W.R. Selfridge. Llevó equipo para dragar el fondo del lago en caso de que su cuerpo estuviera allí. Pero ya era octubre. Esto fue 7 meses después de que se creía que Chris había salido por última vez de su cabaña. Su búsqueda fue increíblemente exhaustiva. Encontraron la cabaña el 30 de octubre y casi una semana después, el 5 de noviembre, hallaron lo que creían que eran algunos de los restos de Chris y ropa desgarrada. Es posible que Chris haya muerto de un ataque cardíaco u otra enfermedad, pero la evidencia sugiere que fue perseguido y luego devorado por una manada de lobos. Las piezas de información más importantes que se descubrieron fueron el cuchillo envainado y el revólver. El cuchillo tenía marcas de mordedura de lobo en su mango y fue encontrado en la orilla del lago, no en su funda, junto con algo de ropa desgarrada. Se hallaron fragmentos de hueso y un cráneo casi completo a 45 metros, junto con el revólver enfundado. Es posible que un lobo haya sacado el cuchillo de su funda de cuero y lo dejara en la orilla mientras carroñaba los restos de Chris, pero parece más probable que Chris sacó el cuchillo de su funda para usarlo él mismo. No había forma de rastrear a los lobos responsables ni de tomar muestras de ADN para verificar el ataque. Su caso sigue siendo un misterio en gran medida, pero la hipótesis de un ataque de lobos, dado lo que se encontró, parece una explicación plausible. En el momento de la investigación no se habían registrado muertes causadas por lobos. Lo que se cree que fueron los restos de Chris fueron recogidos y enterrados en el cementerio de Ketchikan. No hay fecha de nacimiento en la tumba, ni de muerte. Esos detalles permanecerán desconocidos, al igual que la explicación de su última y desafortunada desgracia increíble. Era el 6 de julio de 2011. Brian y Marilyn Matayoshi, una pareja en busca de aventura, estaban dando un paseo por el Parque Nacional Yellowstone. Caminaban por el sendero del lago Wapiti, en el lado oeste del parque en Wyoming. El día era perfecto. Llevaban cámaras, binoculares y Marilyn cargaba una mochila con agua y un suéter extra. La pareja se detuvo para disfrutar del paisaje, espiando entre los árboles en busca de aves raras como el águila pescadora, el halcón peregrino y el águila calva. La serenidad de la naturaleza los envolvía mientras disfrutaban del sol veraniego en silencio.
Después de 1 hora y media, se encontraron con otro senderista que les advirtió sobre un oso pardo con 2 crías a solo 500 metros adelante. Brian y Marilyn agradecieron la advertencia y continuaron su camino. Estaban emocionados por la oportunidad de fotografiar a uno de estos gigantes de la naturaleza. Entre los árboles vieron una escena impresionante: una osa con sus crías paseando lentamente por un prado verde. Brian y Marilyn levantaron sus cámaras, capturando cada momento mientras las crías jugaban y la madre avanzaba con tranquilidad. Después de tomar una buena cantidad de fotos, decidieron volver. Un poco más adelante, el aumento en los mosquitos les hizo decidir regresar. El aire estaba húmedo y se pasaron el tiempo apartando los insectos de sus caras y rasguñándose el cuero cabelludo y los brazos desnudos. Mientras regresaban, volvieron a ver a los osos, pero esta vez estaban mucho más cerca del sendero. Lo que antes parecía seguro, ahora se tornaba aterrador. El gran oso grizzly estaba a menos de 100 metros y se acercaba rápidamente. Marilyn y Brian, paralizados por el miedo, sabían que tenían que actuar rápido. Las señales en el sendero advertían sobre los peligros de los osos: no moverse, no hacer ruido, y si el oso atacaba, tumbarse boca abajo con las manos detrás del cuello para protegerse. Pero con un depredador de 150 kilogramos corriendo hacia ellos, resistir el impulso de huir era casi imposible. Brian gritó: ¡corre!, y ambos salieron corriendo a toda velocidad por el sendero. Gritaban en desesperación esperando que alguien los escuchara. Nadie apareció. Marilyn pensó que tal vez podrían escapar. Creyó que la retirada rápida estaba funcionando, pero al mirar por encima del hombro, vio que el oso estaba más cerca de lo que imaginaba. Corrieron casi 200 metros antes de que el oso los alcanzara. Marilyn se desvió del sendero y se escondió detrás de un árbol caído, justo a tiempo para ver al oso atacar a Brian con una potente zancada. Brian cayó al suelo gritando de dolor. La garra del oso lo había golpeado en la cabeza, dejándolo aturdido y mareado. Los cachorros de oso se unieron a la persecución, gruñendo mientras su madre mordía la pierna de Brian justo encima de la rodilla. La herida fue brutal. Marilyn, paralizada por el terror, observó la escena horrenda desde una distancia cercana. Para su horror, el oso se dirigió hacia ella. No había forma de que el árbol caído la protegiera. Sin poder huir, Marilyn se tiró boca abajo en el suelo temblando de miedo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cerró los ojos, rogando que el oso la dejara en paz, pero no fue así. El oso levantó a Marilyn por su mochila y ella jadeó, apenas logrando emitir un sonido. Creyó que este sería su último momento. Una lágrima se deslizó por su mejilla y el oso la dejó ir. Marilyn esperó inmóvil unos minutos eternos, asegurándose de que el oso se hubiera ido. Luego se levantó rápidamente y corrió hacia Brian, quien yacía inmóvil en el sendero. Sacó su teléfono móvil, pero no tenía señal. Marcó el 911 sin éxito y gritó pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados resonaban en el bosque. Intentó llamar a los servicios de emergencia con su teléfono, marcando el 911 21 veces hasta que finalmente otro senderista la encontró. Afortunadamente, este tenía señal y llamó a los servicios de emergencia. Pero ya era demasiado tarde para Brian. No hubo nada que hacer para salvarlo. Brian y Marilyn cometieron el error fatal de no seguir los protocolos estándar para encuentros con osos. Respetaron la vida salvaje, pero su falta de preparación le costó la vida a Brian. El Servicio Nacional de Parques está trabajando para educar mejor a los visitantes sobre los encuentros con osos. El consejo general es mantener la calma, hablarle al oso de manera tranquila, no hacer movimientos bruscos ni ruidos, y alejarse lentamente del lado. No se debe subir a los árboles ni quitarse la mochila. Si el oso sigue atacando, tumbarse boca abajo en el suelo y proteger el cuello y la cabeza con las manos entrelazadas. El oso que atacó a Brian y Marilyn no fue aniquilado.
ya que se determinó que el ataque fue defensivo. Sin embargo, solo 2 meses después, otro senderista fue encontrado destrozado y muerto, y las pruebas de ADN indicaron que el mismo oso estaba involucrado en ambos ataques. Trágicamente, los guardabosques decidieron sacrificar a la osa de 7 años que solo estaba protegiendo a sus crías. Después de la muerte de Brian, Marilyn revisó las pertenencias de su esposo. Encontró las fotos de su cámara, un registro de unas vacaciones que se tornaron trágicamente oscuras. Había perdido a su compañero de toda la vida. Mirando las fotos con lágrimas en los ojos, Marilyn vio la última imagen que Brian tomó: el oso y sus crías en un prado bajo el sol dorado. Menos de 20 minutos después, Brian habría pronunciado su última palabra: corre, antes de enfrentar su espantosa desgracia increíble. Cubriendo casi 600 acres de tierra, la reserva Abshawa es una de las reservas naturales más grandes de Nueva Jersey y está a menos de 80 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Es un escape popular para aquellos que esperan dejar el bullicio de la ciudad por un ambiente más relajante. La protección de la Fundación de la Conservación de Nueva Jersey ha permitido que el área florezca con robles, arces y una gran diversidad de especies animales y aves. Uno de los habitantes más grandes de esta reserva es el oso negro, y sus números están en aumento, llegando a casi 2.500 individuos. Estos osos son considerablemente más pequeños y menos agresivos que sus primos pardos, y tienen menos probabilidades de causar conflictos, y, generalmente, se mantienen dentro de su propio territorio. Desafortunadamente, a medida que su hábitat ha aumentado lentamente en popularidad como destino de senderismo, cada vez más personas han entrado en su hábitat con poco o ningún conocimiento del peligro al que se están exponiendo. Darsh Patel era un estudiante de 22 años que estaba estudiando tecnología e informática en la Universidad de Rutgers. El 21 de septiembre de 2012, Darsh y 4 amigos decidieron ir de excursión a la reserva Abshawa. Todos habían visitado la reserva individualmente en el pasado y eran ávidos entusiastas de la naturaleza, por lo que estaban bastante seguros de sus propias habilidades. Después de empacar sus bolsas con sus esenciales, partieron al día siguiente utilizando varios mapas de parques y senderos. Comenzaron a caminar a las 8 de esa mañana y recorrieron el primer bucle del sendero, tomando fotos con sus teléfonos celulares de los alrededores y de cualquier animal que encontraron en el camino. Pudieron capturar algunas imágenes de los ciervos que pastaban en los campos cercanos, seguros en el conocimiento de que las cercas para ciervos mantendrían cualquier cosa fuera de su camino. Se equivocaron. Había algunas áreas desprotegidas, y ciertos depredadores sabían exactamente cómo aprovechar estos puntos débiles. Mientras el grupo terminaba el primer bucle, uno de los chicos gritó de repente que podía haber un gran oso negro acechando a la distancia. Emocionados, todos se volvieron hacia el risco al que él estaba señalando, pero no pudieron ver nada ya que el oso ya se había ido. Alguien sugirió que deberían regresar al risco para intentar ver más de cerca al animal, pero los demás decidieron que no sería inteligente arriesgarse a acercarse a un oso que ya no podían ver. Después de todo, podría estar en cualquier lugar. En cambio, continuaron caminando por el sendero, manteniendo un ojo hacia afuera en busca de otro posible avistamiento de oso y esperando que esta vez pudieran capturar al animal dentro del lente de sus cámaras. A medida que el camino se volvía un poco más descuidado, el grupo se vio obligado a entrar en las áreas sin cercar del parque. Emocionados por el potencial de capturar un oso en la cámara de cerca, recorrieron el lugar y se quedaron atónitos por lo impresionante de los paisajes, maravillándose ante la belleza del paisaje verde ondulado que los rodeaba. Después de caminar durante 7 horas, decidieron hacer una breve pausa. Reevaluaron su plan y decidieron continuar hacia el bucle del conector, que estaba en su mayoría sin cercar.
Subieron a un risco para comer sus refrigerios de barras de granola mientras descansaban unos 30 minutos antes de continuar su caminata. De repente, Darsh avistó al oso negro que su amigo había visto antes, pero esta vez estaba mucho más cerca y lo miraba fijamente. Darsh se quedó congelado y miró al oso, de 136 kilogramos, mientras este lo observaba de arriba a abajo. En lugar de preocuparse por ser atacado, estaba preocupado por perderse una foto. Estaba convencido de que el animal estaría asustado de él, dándole la ventaja. Los amigos de Darsh también vieron al oso, pero comenzaron a darse cuenta de que el oso se estaba acercando lentamente a ellos, aparentemente comenzando su caza. Los chicos se preocuparon y quisieron irse, sabiendo que no tendrían oportunidad, pero Darsh se quedó frente al oso, tomando más y más fotos. Sus amigos comenzaron a advertir que el oso ahora lo estaba acechando, pero él estaba demasiado absorto en su fotografía para darse cuenta o preocuparse. De repente, el oso comenzó a aumentar la velocidad y cerró rápidamente la brecha de distancia entre él y el chico, gruñendo mientras corría. Todos los chicos huyeron al ver a este animal masivo corriendo hacia ellos, excepto Darsh. Continuó tomando fotos del oso a medida que se acercaba cada vez más, mientras sus amigos le gritaban que se fuera y corriera con ellos. Estaba demasiado absorto en sus fotos para entender completamente lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Finalmente se dio cuenta de que el oso estaba a solo 13 metros de distancia y entró en pánico. Se dio la vuelta y trató de correr en el último momento, pero el oso aún estaba detrás de él, corriendo más rápido y más rápido. Los chicos se separaron y corrieron por diferentes caminos, esperando confundir al oso para que dejara de perseguirlos. Funcionó por un segundo, y el oso se detuvo en seco, preguntándose a quién seguir. Pero sus ojos rápidamente vieron a Darsh de nuevo, que estaba más atrás que el resto del grupo. Darsh había ganado una distancia considerable del oso mientras se detenía a correr cuando, de repente, lo peor sucedió. Mientras miraba al oso por encima de su hombro, tropezó con una roca y se torció el tobillo. Gritó de miedo mientras veía al oso que se acercaba hacia él, sabiendo que no tenía oportunidad de escapar esta vez. El oso cerró la brecha de inmediato y saltó sobre Darsh, desgarrando su cuerpo con sus enormes mandíbulas. Mordió con fuerza su cuerpo, arrancando piel y músculo de su rostro, torso y brazos. Lo agarró por las piernas y comenzó a arrastrarlo por el suelo, mientras la sangre comenzaba a saturar la tierra debajo de él. El animal mordió ferozmente su cuerpo, dejando numerosos cortes y mordeduras por todo su cuerpo, tratando de arrancarle las extremidades. Gritó de agonía y llamó a sus amigos, pero no pudieron hacer nada. Una vez que se habían alejado lo suficiente y no podían escuchar el crujido de un oso que se acercaba, llamaron a la policía para informar que Darsh estaba desaparecido. Se organizó rápidamente un equipo de búsqueda por parte de la policía de West Milford para encontrar al joven y recorrieron el área durante 2 horas seguidas. Finalmente encontraron los restos de Darsh Patel. Su cuerpo estaba apenas reconocible y completamente cubierto de sangre, con partes del cuerpo esparcidas por el sendero. Mientras el equipo de búsqueda observaba el desastre del cuerpo ante ellos, de repente escucharon ruidos detrás de ellos cuando el oso emergió de los arbustos. Estaba viniendo a recoger su comida una vez más, pero sorprendido por el número de personas delante de su comida, comenzó a ponerse agresivo con los hombres presentes que intentaban ahuyentarlo. Los gritos del equipo de búsqueda al oso solo enfurecieron más al animal. Finalmente, por la seguridad de todos y para vengar al joven estudiante universitario, dispararon y mataron a la bestia feroz, poniendo fin a su reinado de terror. Recogieron el cuerpo de Darsh y lo devolvieron a la familia, dejándolos lamentar la muerte de su hijo, que murió demasiado pronto. Se declaró que el grupo no había hecho nada malo y que el ataque no fue provocado, pero creían que el ataque podría haber sucedido porque el animal estaba extremadamente hambriento.
Quizás olió las barras de granola que tenían en su mochila y se acercó para arrebatárselas, siendo la muerte de Darsh un efecto secundario. Correr también habría activado los instintos depredadores naturales del animal, lo que lo llevó a perseguir al grupo. Se ve al oso corriendo hacia él a menos de 15 metros de distancia. Fue poco después de este momento cuando Darsh Patel se dio cuenta de la gravedad de la situación. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. En la paradisíaca Montego Bay, lo impensable ha sucedido. Lo que debería haber sido un día normal de pesca submarina, terminó en una tragedia indescriptible que ha sacudido a toda Jamaica. Un tiburón desató su furia y el resultado es aterrador. Este es el tipo de historia que te dejará con la piel de gallina y te hará cuestionar si alguna vez querrás poner un pie en el océano nuevamente. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Montego Bay, conocida por sus playas de ensueño y sus aguas cristalinas, es un destino turístico por excelencia. Pero en este rincón del Caribe, donde los turistas suelen disfrutar del sol y la arena, se escondía un peligro mortal bajo la superficie. Jamari Reed, un adolescente de solo 16 años, salió al mar con su arpón en mano, listo para una jornada de pesca submarina, una afición que adoraba. Lo que no sabía era que ese día sería su último. La mañana del 26 de agosto comenzó como cualquier otra para Jamari. Equipado con su arpón, el joven se adentró en las aguas de Montego Bay, un lugar que conocía bien. Pero lo que debía ser una tranquila expedición se convirtió rápidamente en una pesadilla. En lo profundo, acechaba un depredador implacable, un tiburón tigre de gran tamaño, que lo vio como una presa fácil. Sin previo aviso, el tiburón atacó, demostrando por qué es considerado uno de los cazadores más temidos del océano. Y lo que sucedió a continuación es algo sacado de una película de terror. El tiburón, en el momento del ataque, logró cerrar sus mandíbulas atrapando uno de los brazos de Jamari. Con su brazo atrapado entre sus dientes, continuó sacudiéndose y nadando tan fuerte que logró arrancarle el brazo desde el hombro. Es inimaginable el dolor que habrá sentido, pero se cree que es posible que se haya desmayado por la intensidad del dolor infligido, e inmediatamente comenzó una hemorragia abundante que, por supuesto, tiñó toda la zona de rojo. El tiburón, luego de deglutir el brazo completo, no mermó su ataque, sino todo lo contrario, quizás estimulado por la cantidad de sangre caliente que se había desparramado en el agua. El siguiente ataque fue aún peor. Se dirigió directamente a su cabeza y de un mordisco logró triturar las vértebras cervicales y separar la cabeza del resto del cuerpo, la cual deglutió de un bocado. Es sabido que el estómago de los tiburones es grande y tiene una estructura en forma de J. Aquí es donde se realiza la mayor parte de la digestión. El estómago secreta ácidos fuertes y enzimas digestivas que descomponen la carne y hasta los huesos grandes, como los de un cráneo humano. Además, los tiburones tienen la capacidad de vomitar el contenido de su estómago si algo es indigerible o molesto. Lo que quedó de Jamari fue descubierto al día siguiente por pescadores locales. El joven, que había salido al mar lleno de vida y energía, fue encontrado mutilado de una manera que es difícil de describir. Su cuerpo, destrozado y sin vida, flotaba en el agua. La cabeza y el brazo izquierdo habían sido arrancados por las poderosas mandíbulas del tiburón. La comunidad local, acostumbrada a las bellezas y misterios del mar, quedó en shock absoluto. Era difícil de creer que un tiburón hubiera desatado tal violencia, incluso para aquellos que conocían el poder de estos depredadores. La noticia de la muerte de Jamari se extendió rápidamente por Montego Bay.
y decenas de personas se congregaron en la playa donde fue encontrado. El dolor y la incredulidad eran palpables en el aire. Entre los presentes estaba el afligido padre del adolescente, quien con lágrimas en los ojos expresó su profunda tristeza. «Es algo por lo que discutimos, pero nunca imaginé que terminaría así», dijo, recordando cómo intentó disuadir a su hijo de practicar la pesca submarina en solitario. Los testigos describieron la escena como algo sacado de una pesadilla. Con el cuerpo mutilado de Yamari siendo sacado del agua, los gritos de desesperación y horror resonaron en la playa, creando un ambiente de dolor colectivo que difícilmente se olvidará. Pero lo más aterrador de esta historia es que el tiburón responsable de esta tragedia sigue libre. Mientras los buzos recuperaban el cuerpo de Yamari, avistaron al gigantesco tiburón tigre merodeando cerca. A pesar de los esfuerzos de los pescadores para dispararle, el depredador escapó, dejando a la comunidad con un temor constante de que pudiera atacar de nuevo. La caza del tiburón ha comenzado, con las autoridades locales y los pescadores decididos a eliminar esta amenaza antes de que otra vida sea arrebatada. Montego Bay, un lugar que solía ser sinónimo de tranquilidad y belleza, ahora es el escenario de una cacería mortal. Los ataques de tiburón, aunque raros, parecen estar en aumento en todo el mundo. El año pasado se registraron 69 ataques no provocados y 14 muertes, lo que ha generado preocupación entre expertos y amantes del mar por igual. Australia ha sido particularmente afectada, con un número desproporcionado de ataques. En los últimos meses, otros ataques mortales han captado la atención internacional, como el caso del surfista que perdió una pierna en Australia o el pescador que murió en México mientras buceaba en busca de vieiras. Estos incidentes han dejado una marca imborrable en las comunidades afectadas y han reavivado el miedo a los tiburones en todo el mundo. Jamaica, en particular, no es conocida por ser un punto caliente de ataques de tiburón. Desde 1749 solo se han registrado 3 ataques no provocados en la isla, lo que hace que este incidente sea aún más impactante. La comunidad de Montego Bay está en estado de shock, luchando por entender cómo un evento tan raro y violento pudo ocurrir en sus aguas. La pesca submarina, una actividad que solía ser vista como segura, ahora está siendo cuestionada, y muchos se preguntan si alguna vez podrán sentirse seguros en el agua nuevamente. Este trágico suceso abre una pregunta que todos debemos considerar. ¿Cómo podemos coexistir con estos depredadores del océano? Los tiburones han existido por millones de años, mucho antes de que los humanos comenzáramos a explorar sus dominios. Sin embargo, a medida que invadimos más y más sus hábitats y nos aventuramos en actividades acuáticas, los encuentros con tiburones se vuelven inevitables. ¿Pero es justo cazarlos y matarlos por comportarse según su naturaleza? La muerte de Yamari es una tragedia indescriptible, pero también es un recordatorio de que cuando entramos en el océano, estamos entrando en el hogar de estos animales. La muerte de Yamari Reed es una de las historias más aterradoras y trágicas que ha salido de Jamaica en los últimos años. Este incidente ha dejado una cicatriz imborrable en la comunidad de Montego Bay y ha reavivado el temor a los tiburones en todo el mundo. Mientras las investigaciones continúan y la caza del tiburón responsable sigue en marcha, la pregunta persiste. ¿Podrá Montego Bay recuperarse de esta tragedia? ¿Podrán los turistas y lugareños volver a sentirse seguros en sus aguas? Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para más noticias impactantes. Dale a la campanita para no perderte ninguna actualización sobre esta historia y otras similares. Recuerda, el mar es hermoso, pero también es peligroso, y nunca sabemos qué monstruos pueden acechar bajo sus olas. Nos vemos en el próximo video, si te atreves. Este ha sido un recordatorio brutal de los peligros que acechan en las profundidades, porque en el reino de los tiburones, los humanos somos solo otra presa. La próxima vez que pienses en sumergirte en el mar, recuerda al pobre Yamari Reed
y a su desgracia increíble.